Aquí llega con nosotros, va a estar con nosotros ahora la obra maestra del señor Daniel Pou. La obra maestra del señor Daniel Pou. Laura Pou Otenwalder, doctor en medicina, especializada en psiquiatría e infanto-juvenil, trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de la conducta alimentaria, atención Cristian, docente de la Escuela de Psicología y la maestría de Psicología Clínica de la UAPA y la maestría de Obesología. En mi vida hay una cosa que se llama Obesología de INTEC. Bienvenida, Laura, qué felicidad. No sabes tú cuánto te añorábamos. Bienvenida al mediodía con Mariotti y compañía. Que si ese apellido se lee en su idioma original, debe ser Otenwalder. Sí, así es. Señora Otenwalder, dígame. Doctora. Ah, doctora. Existen causas. ¿Cuáles son las causas de una personalidad narcisista? ¿Y qué es el complejo de Narciso? ¿Cómo nace? ¿Cómo se adquiere? ¿Hay entornos propicios? ¿Tiene cura? ¿Las consecuencias? Y atrévase a mencionarme 3 nombres de narcisistas en la vida nacional dominicana. Adelante, estos micrófonos y este programa es tuyo, 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 tuyo. Adelante, Laura. Saludos a todos y gracias por la invitación al programa. Lo primero que creo que tenemos que definir es qué es un trastorno de la personalidad. Todos tenemos características que nos definen, que son las que dictan cómo nos manejamos. A esto se refiere la personalidad. Los trastornos de la personalidad en sí son características o una conglomeración de características que definen una personalidad que crea problemas, no solamente en el índole personal, sino también a nivel profesional y a nivel social de estas personas. Entonces, cuando hablamos de las causas, los trastornos de la personalidad tienen varios factores usualmente. El factor genético, que es la base de casi todos los trastornos mentales que existen, pero el ingrediente en el trastorno de la personalidad, de la historia familiar del paciente, de los traumas que vivieron en su niñez. Por ejemplo, factores de riesgo como maltrato, como abandono, como negligencia de parte de los padres, historias de abuso sexual, tienen una incidencia en lo que es vamos a decir, esa detonación de en un futuro, en la adultez temprana, el paciente ser diagnosticado con un trastorno de la personalidad. Una cosa. Hasta 2. ¿Alguien está hablando ahí? El señor Pou intervino. Señor Pou, ¿me escucha? Sí, lo escucho en silencio sepulcral. Mira, Laura, dime una cosa. Las redes sociales, nos escribe una oyente muy capaz, una mujer muy avispada, y nos dice narcisismo real o narcisismo virtual. Dice ella que las redes sociales han desatado una ola de narcisismo como nunca antes en la vida de la gente. ¿Eso es así? Es que hay que ver a qué ella le llama narcisismo. Vamos a separar una cosa con la otra. El narcisista es narcisista en todos los ámbitos de su vida. El que es narcisista va a tener esas características tanto en la vida personal como en la virtual. Claro, detrás de las redes sociales, del anonimato, se esconde mucha gente maliciosa que puede tener rasgos o características, pero que no necesariamente tienen que tener un trastorno de la personalidad, que es algo muy diferente porque el trastorno de la personalidad
es algo más global. Como le decía, no interviene en una sola parte de la vida del paciente, sino que está presente en todas. Doctora. Jenny Aquino, ¿dónde andas? Hola, Jenny. Sí, estoy esperando, doctora, ¿cómo está? Quiero saber algo. ¿Cómo se puede identificar una persona narcisista? Y si es fácil estar con ella en el trabajo, en la casa, en el supermercado, ¿cómo tú lo vas a identificar? ¿Es una persona conflictiva o no con una persona conflictiva? ¿Cómo uno puede sacar para uno saber, bueno, tiene este cierto problema, para entonces yo saber cómo tratarlo? Sí, es conflictivo y no cualquier tipo de conflictivo. Vamos a identificar a una persona narcisista porque existe un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, muy importante. La falta de empatía yo creo que es una de las características más importantes del comportamiento del narcisista. El trastorno de la personalidad narcisista pertenece a los trastornos de la personalidad del clúster B, que la mayoría tienen características parecidas y por eso es tan difícil de diagnosticar. Por eso el diagnóstico debe de hacerse desde la consulta con un especialista de salud mental, tanto sea con un psicólogo como un psiquiatra, principalmente si son personas entrenadas para trabajar con personas con trastornos de la personalidad. Entonces, el sentimiento de grandeza y de prepotencia es exagerado, una exageración de sus talentos, de sus virtudes y una espera de ser reconocido y de ser tratado de una manera diferente. Tiene muchas fantasías de éxito y de poder, ese tipo de persona, ese trato especial que espera de todas las personas y de relacionarse solamente con las personas que ellos creen que son las que son aptas para ellos. Una necesidad excesiva de admiración, muestra un sentimiento de privilegio, explota sus relaciones interpersonales para su ventaja, carece de empatía, no reconoce las emociones de los demás, ni los sentimientos, ni las necesidades, y con frecuencia envidia a los demás, o siente que tienen envidia de él, y muestra un comportamiento, actitudes arrogantes y de superioridad. Ya tú te puedes imaginar con esa descripción que una persona, la convivencia con una persona así, ya sea de manera profesional o personal, es básicamente imposible. Cristian quería. Laura. Dígame. ¿Qué es un narcisista? Para muchas personas, el narcisista lo expresan de manera simple. El que se gusta a sí mismo, ¿verdad? Sí, pero eso es el narcisismo yéndonos desde el punto de vista epistemológico de la mitología griega, porque Narciso era un personaje de la mitología griega que se admiraba a sí mismo y por eso causó la ira de los dioses. Pero el narcisismo en cuanto a la parte de salud mental no es tan simple. Eso podría ser vanidad, eso podría ser incluso una persona histriónica, podría tener esa demostración de autogustarse, pero el narcisismo a nivel psiquiátrico, a nivel de salud mental, va un poquito más allá. Perfecto. Entonces, una pregunta. ¿Cómo puede afectar una persona narcisista? ¿Cómo eso puede afectar sus relaciones a todos los niveles, laboral, emocional, sentimental, sexual? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se expresa en esas diferentes versiones de la vida? Yo creo que una de las cosas más importantes que necesitamos los seres humanos para poder hacer relaciones de calidad es la empatía. Y una de las características de las personas con este trastorno de la personalidad es que carecen de empatía. La empatía es la capacidad de uno ponerse en el lugar del otro, de uno entender las necesidades y las emociones del otro. Entonces, una persona
que no pueda tener empatía hacia los demás, es imposible que pueda hacer lazos de afectividad que sean reales. Otra de las características que describen a una persona con un trastorno de la personalidad narcisista es que utilizan sus relaciones interpersonales para su beneficio. Entonces, qué feo se siente ser usado por otra persona y que una persona solamente te busque por eso. Eso hace que sea muy difícil relacionarse con un narcisista. Para colmo, este tipo de personas siempre achacan la responsabilidad de los fracasos a los demás y no son prestos a buscar ayuda profesional porque ellos son egosintónicos. Eso quiere decir que su trastorno de la personalidad no causa un malestar en ellos, por lo que no buscan ayuda. El que está mal es el otro. Entonces, por eso terminan fracasando en sus relaciones personales, tanto románticas como profesionales. Laura, rápidamente. No, yo prometí no hablar no decir la palabra rápido. Laura, Trump, Donald Trump, ¿es narcisista? Mire, señor Mariotti, le voy a decir algo. A los psiquiatras se nos ha prohibido hacer diagnósticos de figuras públicas sin haberlos evaluado. Personalmente. Personalmente, exacto. Eso es una regla principalmente a los candidatos presidenciales en Estados Unidos por una regla que pasó, por una regla que surgió a partir de un suceso que pasó en Estados Unidos. Copiado. Y para evitar el morbo de los enemigos también. Sin embargo, podemos ver personas que podrían ser representativas de ciertos patrones. Eso yo lo hago con mis estudiantes mucho cuando estoy dando psicopatología con el cine. Particularmente les pongo como ejercicio que en las películas o en las series busquen personajes que se correspondan a los trastornos de la personalidad que estamos estudiando para que puedan identificar a una persona que tenga estos trastornos. Claro, en el cine, en la televisión, el trastorno siempre está agrandado y es muy obvio. Son trastornos de libro, por decirlo así. No son tan sutiles como muchas veces los encontramos en el consultorio. Doctora. Sin embargo, dígame. Laura, mira, realmente de tal palo, tal astilla. No, tú has engrandecido el apellido Pou hoy. Tú. Qué brillante, qué brillante. La astilla es brillante, ya el palo va en decadencia. Ahora. Señor Pou, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Se te quiere. Charlie no quiere que yo te defienda. Se te quiere, Laura. Tendrás que volver.